poquito acerca de tuberculosis. Una cosita que nos quedaba pendiente. No se olviden que la tuberculosis es una patología rara. Se presenta entre un 10 a 15% entre los casos de tuberculosis pulmonar. Es relativamente raro. Sí es la tercera localización antes de la pleura, mejor dicho, después de la pleura y la región ganglionar, recién viene la lesión a nivel del tejido óseo, ¿no? El 20% se localiza en tejido óseo, es decir, tejido cortical, y el 80% se localiza a nivel intraarticular. Lo primero que tengo que conocer. Los dichosos. Su epidemiología, en el 50% los pacientes con tuberculosis han pasado o tienen una tuberculosis pulmonar activa o silente. Su localización en el 90% de los casos es más frecuente a nivel de la columna, luego a nivel de la cadera, rodilla, sacro, tarso, hombro, codo, ya va bajando en cuanto a su incidencia. Entonces, la columna es el primer lugar donde podemos identificar la tuberculosis. Dentro de su patogenia, no se olviden que tiene que haber un foco primario, y ese foco primario puede ser a nivel pulmonar, a nivel renal o a nivel ganglionar. Esos tres focos son los iniciales. A diferencia de una osteomielitis, siempre su vía es hematógena. Este microorganismo tiene que bajar por los vasos sanguíneos y se puede localizar en diferentes sectores. De preferencia se localiza a nivel de las metáfisis. ¿Por qué? Porque la circulación es más lenta. ¿Por qué? Porque incluso hasta el intercambio celular, incluso los linfocitos están menos activos en ese lugar y por lo tanto es una zona rica para poder generar todo un proceso infeccioso. Una vez que llega a nivel metafisario puede pasar tres cosas de acuerdo a su agresividad. Si es muy agresivo, puede empezar a invadir el líquido articular y obviamente generar una sinovitis o artritis tuberculosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro microorganismo ha pasado por la sangre, ha llegado a la metáfisis y de la metáfisis pasa a la membrana sinovial. Entonces ya tenemos un foco, una sinovitis o una artritis tuberculosa. Esta artritis tuberculosa puede tener dos formas, puede generar una proliferación fibrosa de tal manera de que tenemos toda la membrana sinovial como una cicatriz fibrosa, tenemos presencia de vellosidades, tenemos los gránulos lisiformes. No se olviden que estas vellosidades son tan grandes que se caen y al caerse forman estos gránulos lisiformes. Y obviamente tenemos una monoartritis crónica que dura meses o semanas, es decir, es un paciente que tiene una patología crónica. ¿Ven? Pero ¿qué pasa si este microorganismo es más agresivo? Entonces empieza a provocar necrosis y esta necrosis se caracteriza por ser una necrosis gaseosa, blanca, es como leche cortada. Provoca una artritis séptica aguda y obviamente altera la nutrición del cartílago articular, ambos provocando artrosis, pero este de forma rápida y este de forma crónica y silente, poco a poco. ¿Qué pasaría si nuestro microorganismo se queda a nivel de la metáfisis? Si se queda a nivel de la metáfisis ya tenemos una osteoartritis tuberculosa, foco metafisario. Se genera todo un tejido de granulación. Obviamente este tejido de granulación encuentra una zona muerta al centro, que es el famoso secuestro. Puede invadir a nivel subpondral, puede provocar derrame inflamatorio, no artritis séptica, pero sí puede provocar un proceso de derrame inflamatorio crónico. ¿Ve? Y esto puede provocar úlceras epifisarias atroces. Una úlcera epifisaria provoca una fístula y por lo tanto tenemos emergencia de un líquido blanquecino. Todos estos pacientes no tienen una clínica muy manifiesta, es una clínica solapada, larga, prolongada, sin mucho proceso diagnóstico. Siguiente, si nuestro microorganismo se va a la diáfisis, que es raro y especialmente en niños, ya tenemos la tuberculosis diafisiaria. Por eso van a ver unas manitos que todavía tienen cartílago de crecimiento. Es muy frecuente en los niños y da la famosa dactilitis o espina ventosa.
Reacción perióstica, aposición de diferentes capas óseas, una periostitis, involucro secuestro, quistes óseos líticos y por lo tanto sus huesitos se expanden. Justamente esto de la espina ventosa es esta forma que ustedes ven en el. Es como si hubieran inflado toda la diáfisis del tejido. A eso se llama una espina ventosa. Se dan cuenta, 3 lugares. Puede ir a la sinovial, puede quedarse en la metáfisis o puede bajar a la diáfisis. Ahora, como les había dicho, mucho depende de la agresividad. Mucho depende de la agresividad. Si es muy agresivo, genera obviamente si es muy agresivo, empieza a generar gran cantidad de calcio y por lo tanto provoca artrosis rápida, artritis séptica, destrucción completamente de la articulación. Pero si es una tuberculosis granulosa, obviamente hay un equilibrio entre las defensas del cuerpo y el microorganismo. Entonces, hasta eso depende del estado general del paciente para que este microorganismo no sea tan agresivo y por lo tanto provoca proceso poca calcificación, formación de tubérculos o un proceso prácticamente solapado, crónico, de largo tiempo. Cuando es un curso insidioso lento de la enfermedad, obviamente falta todo lo que es la sintomatología. No es como una artritis séptica, no es como una osteomielitis donde tenemos toda la tríada de síntomas, sino va poniendo poco a poco. Y habíamos dicho que el proceso especialmente se presenta a nivel de la columna. Se presenta a nivel de las vértebras, puede invadir el disco intervertebral y podemos tener 2 características. Una disitis, que es estrictamente el proceso tuberculoso entre las 2 vértebras, o podemos tener la enfermedad de Porta, que afecta obviamente a los cuerpos vertebrales y estos van colapsando poco a poco. ¿En quiénes se presenta esto? Obviamente en pacientes inmunodeprimidos. Y si se dan cuenta, cualquiera de estos pacientes los tenemos cerca, los tenemos muy relacionados con nuestra área. Personas inmunocomprometidas, VIH, trasplantes renales, trasplantes hepáticos, cualquier tipo de cirugías, personas ancianas, niños menores de 5 años, personas con enfermedad crónica. ¿Quién no ha visto pacientes con diabetes, con enfermedades renales? Todo el tiempo vemos en los hospitales ese tipo de pacientes. Personas con tuberculosis activa, personas que en un contexto social vulnerable, es decir, que están en condición de calle, y obviamente nosotros, profesionales de salud. Nadie está excepto de tener alguna patología de base y nosotros tampoco. Nosotros mismos tenemos en nuestro servicio pacientes con artritis reumática, con diabetes, y estamos circulando en un mismo ambiente donde hay pacientes con tuberculosis. Por lo tanto, somos susceptibles a generar esta patología. Clínica. La clínica lo vamos a dividir en 3 periodos. Un periodo de invasión, un periodo de estado y un periodo de reparación. En el periodo de invasión, como todo síndrome tóxico infeccioso, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, decaimiento. Lo que más llama la atención es la pérdida progresiva de peso y la sudoración nocturna. Eso es lo que más le llama la atención al paciente, ¿no? Síntomas locales: leve dolor, hipersensibilidad a nivel de la región. Si es en la rodilla, podemos encontrar el signo de calor. El signo de calor es como si estuvieran agarrando una especie de plastilina, y eso generalmente en la rodilla. Todo lo que es el espacio cuadricipital se llena de este tejido de granulomatoso, y cuando ustedes tocan es pastoso, es como una plastilina. Si bien no deja una huella, pero sí lo puedes hundir y obviamente se vuelve a su normalidad. Eso es bien típico de la tuberculosis a nivel de la rodilla. Contracturas musculares de acuerdo a donde afecte, rigidez muscular, debilidad, o sea, todo un síndrome tóxico infeccioso que se presenta. Un periodo de estado donde obviamente ya hay una lucha entre el hospedero y el microorganismo. Ahí empezamos a tener deformidades, este tipo de deformidades,
dolor mucho más intenso, articulaciones, si es en la espalda, esta prominencia está aquí, si es en la rodilla, el famoso tumor blanco, tumor grande, aumento de volumen exagerado. Obviamente, como nuestro paciente ha sufrido una patología crónica, atrofia muscular, el absceso frío constituyente es bien típico. Cuando nosotros hemos visto en cualquier servicio un absceso, lo primero que notamos es que la zona está roja, es más caliente y es oscilante, ¿no ve? En este caso no hay ese eritema, no hay dolor, pero sí notamos esa osiculencia, esa renitencia que se presenta a la palpación. Incluso te da sospechas de que no fuera un edema o algo más. Y cuando obviamente hacemos una heridita, empieza a salir el líquido gaseoso, ¿no ve? Blanco, no característico como la pus que nosotros normalmente vemos. Fístulas secretantes, obviamente, cualquier proceso infeccioso busca a través de los diferentes tejidos salir al exterior y por lo tanto una fístula. Si se encuentra a nivel de la columna, irritación neurológica. Un periodo de reparación donde este microorganismo ya está involucionando, está disminuyendo el número de colonias, nuestro cuerpito está empezando a ganar, está tratando de reparar toda esa lesión. En ese momento, ¿qué tenemos? Mejoría del estado general, mejora todo el estado general, su aumento de peso. Lo malo es que por el tiempo de postración tenemos atrofia muscular y se quedan actitudes viciosas. Esa articulación que se ha destrozado, llámese columna, llámese rodilla o cualquier otro segmento, ya no tiene ese movimiento que tenía normalmente. Por lo tanto, entra en un proceso de anquilosis. Cicatrices después de las fístulas, asimetrías, alteraciones de la marcha, todo lo que son secuelas de un proceso infeccioso crónico. Radiológicamente, como vemos, los mismos periodos. En el periodo de invasión hay distinción de las partes blandas. No se olviden que en una radiografía no solamente vemos huesitos, sino también vemos tejido celular subcutáneo, incluso hasta el borde de la piel. Notamos que las partes blandas se encuentran aumentadas. Después, escasa reacción perióstica, a diferencia de un tumor, a diferencia de una osteomielitis, como es crónico el proceso, el periósteo no se irrita mucho y por lo tanto no hay mucha irritación perióstica. Osteoporosis regional, sí. Como el paciente no mueve la articulación, se empieza a descalcificar toda la articulación y empieza a ver este tipo de osteoporosis alrededor de la articulación. Lo mismo pasa en este segmento. Nótese el contraste entre todo lo que es la diáfisis y cerca de la articulación. Esta es una osteoporosis regional que puede ser por desuso o por la invasión del mismo microorganismo. Disminución de la interlínea articular, especialmente si tenemos una artritis tuberculosa. Ese cartílago articular no se nutre correctamente, no hay un líquido sinovial que le nutra, el cartílago subcondral se encuentra completamente inflamado y por lo tanto va disminuyendo su altura del cartílago. Y obviamente, manchas translúcidas carentes de arquitectura ósea, justamente todas estas manchitas que vemos. En el periodo de estado ya tenemos la típica imagen en sacabocados. Empezamos a ver geodas, empezamos a ver igual imágenes en sacabocados en diferentes lugares, ¿no ven? Imágenes, luxaciones. Estas luxaciones, obviamente, cuando se han lastimado toda la articulación, empieza a perder la relación gracias a la alteración del grupo muscular, donde uno flexiona, el otro extiende y por lo tanto se va deformando la articulación. Bien importante esto, es pregunta de examen. Uno de estos no corresponde a la triada de Femister, vamos a ponerlo, ¿eh? Y es justamente la triada de Femister hace relación con la tuberculosis. Osteoporosis periarticular, erosiones óseas periféricas y ensanchamiento gradual o estrechamiento gradual de la superficie articular. En el periodo de reparación, ¿qué es lo que vemos? Y empezamos a ver que el espacio articular completamente se pierde y es reemplazado por un callo prácticamente, ¿no? Igual, en este sector, la rodilla se encuentra ya prácticamente anquilosada y obviamente es reparada por tejido óseo. Incluso los abscesos se pueden clasificar. Otros estudios que nos pueden ayudar, una ecografía. Cuando nosotros vemos un absceso, lo primero que pensamos, lesión de partes blandas. Podemos pedir una ecografía que nos muestre las imágenes llenas de un tejido.
obviamente la ecografía no te va a decir es calcio, es un proceso infeccioso, no, pero por lo menos te dice la cantidad de líquido que se encuentra acumulado. La tomografía nos sirve, sí, para determinar con mejor detalle las lesiones óseas, especialmente en estructuras profundas, como son la columna. La resonancia magnética igual, si queremos ver discos intervertebrales invadidos por un proceso infeccioso, es muy importante una resonancia magnética. Laboratorios, dentro de los laboratorios tenemos muchos. Ahora, mucho depende de la velocidad que nosotros queramos para poder llegar al resultado. Si se dan cuenta, tenemos el cultivo, luego está ingente. ¿Cuánto tarda? 6 a 8 semanas. Entonces, tu paciente internado con su proceso infeccioso, esperar 6 a 8 semanas es demasiado, ¿no ve? Por lo tanto, vamos reduciendo a estudios un poco más rápidos, como la prueba de la tuberculina, 48 a 72 horas. Es más, tenemos algo más rápido, ELISA para abeja en 24 horas. Obviamente, incluso la sensibilidad de la especificidad va aumentando. Y el PCR en tiempo real, que prácticamente nos da en 2 horas. Tienen buena sensibilidad, del 90% y una especificidad de hasta el 98%. Obviamente, cada estudio laboratorio es caro. A medida que quieres hacerlo más rápido, es mucho más caro, ¿correcto? Si están obviamente asegurados, no hay mucho problema. Recurrimos a lo más corto, obviamente, para tener menos tiempo de internación y hacer algún procedimiento quirúrgico. Pero si el caso es crónico y estamos en un servicio público, tenemos que recurrir a cultivos. Y mientras tanto, iniciar un tratamiento sospechando en esta patología. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar? Ustedes ya saben el tratamiento de la tuberculosis, que normalmente dura ¿cuántos meses? 6 meses. En este caso, ¿cuánto tiempo dura? 12 meses. ¿Se dan cuenta? Es justamente bajo el principio de que el tejido óseo, especialmente la parte medular, es como un panal de abejas. Y en ese panal de abejas, en cada uno de sus espacios se encuentran los microorganismos y por lo tanto generan mayor resistencia a los antibióticos. Y por lo tanto necesitamos mucho más tiempo, una fase intensiva de 2 meses donde utilizamos los 4 antibióticos, ¿no? Los mismos. Isoniazidas, rifampicina, piracinamida y etambutol. Una fase continua ya esterilizante de 10 meses. El tratamiento muy prolongado. Obviamente el paciente puede hacer alergias, puede hacer rechazos, puede hacer abandonos y por eso muchas veces este tipo de patologías deja secuelas muy invalidantes en nuestros pacientes. Porque hay que ser bastante estricto con el tratamiento. Casos típicos, por ejemplo, la tuberculosis, la espondilitis tuberculosa. Hay 2 variantes que entran dentro del examen. Voy a poner ahí correlación en las filas, ¿verdad? Cuando les sale la enfermedad del anelón, ustedes tienen que pensar que el origen de la tuberculosis se ha ido en el arco posterior de la vértebra. Cuando les hable de la enfermedad de Pott, ¿dónde se encuentra el origen? El cuerpo vertebral. Entonces ahí va a ir correlación. O coxitis tuberculosa, igual, raro, difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con una necrosis aséptica de cabeza femoral, una artritis séptica, podemos confundirnos con una artrosis grado 4, grado 5 que ha destruido la articulación, una secuela de una displasia de cadera. ¿Se dan cuenta? No es nuestro primer diagnóstico, ¿será tuberculosis? No. Sino entonces vamos saliendo poco a poco. Y dentro del protocolo, por ejemplo, para esta lesión que nosotros tenemos acá, ¿a esto qué le vamos a poner? Prótesis, ¿no ves? Entonces lo primero que vamos a hacer es una punción. Agarramos un ecógrafo con una aguja espinal, introducimos hasta la cápsula articular y lo primero es que aspiramos el contenido. Una vez aspirado el contenido, mandamos al laboratorio y confirmamos si está aséptico ese sector o tiene algún proceso infeccioso de tipo tuberculoso. Okay. Por eso es un poquito raro y especialmente complicado para nosotros llegar al diagnóstico. Sinovitis tuberculosa, muy frecuente. Cuando el paciente viene con desarmes articulares de forma reiterativa, y ustedes en la consulta externa lo ven al paciente, le dicen, tiene un derrame, le voy a sacar el líquido de su articulación, y luego de aquí a unos 3 semanas vuelve,
otras 3 semanas o 2 semanas vuelve y vuelve y vuelve. Entonces tenemos que sospechar en una sinovitis tuberculosa. Se engrosa toda la membrana sinovial y aparece el típico tumor blanco, un aumento de volumen que no presenta un proceso inflamatorio muy exagerado, pero obviamente cuando tú tocas el signo de calor se hace presente, ese empastamiento de todo lo que es el espacio cuadricipital y las dos correderas laterales de la rodilla. En niños, la espina ventosa no se presenta en adultos, no hemos visto en otros tipos de población, pero sí en los niños. En los niños, la gira del crecimiento, noten si hay aumento de volumen en una de las falanges, entonces hay que sospechar. ¿Con qué podríamos confundirlo o compararlo? Con un encondroma. Los encondromas son tumores muy frecuentes que se presentan a nivel de las manos y los pies y provocan lo mismo, insuflan toda la articulación, todo el huesito. ¿Ve? A diferencia de este tipo de lesiones, el contenido es una especie de gelatina, por lo tanto se ve transparente. En este caso no, se ve prácticamente radio opaco. Entonces hay que estar pendientes. Muy bien.